La intención de este video, muchachos, es para hacerles unas aclaraciones sobre el empleo de las fórmulas que ya vieron en estos videos que estuvieron visualizando anteriormente a este mismo, que es para calcular la media aritmética. Le pongo pausa aquí. Para calcular la mediana, pero todo esto para datos agrupados, para calcular la moda, también para datos agrupados, y en esta del profe Alex, donde vienen juntos media, mediana y moda, datos agrupados en intervalos, ejemplo 1. Aquí, muchachos, quiero que tengan cuidado y voy a especificarles punto por punto de las cosas que quiero que noten y que no haya diferentes versiones de resolver los problemas y puedan llegar a los adecuados pues por una sola vía. Para empezar, muchachos, quiero que analicen los intervalos de clase en todos los videos que les he mostrado en estos 4. Entonces, miren, aquí observen esta tabla, miren acá la que sigue. En el profe Alex vamos a ver si latino aquí al minuto, miren aquí, y fíjense que por ejemplo en el primer intervalo es de 10 a 20, luego 20 a 30, 30 a 40, fíjense que el 20 aparece, vamos a analizar la primera clase y la segunda, el 20 aparece como límite, entre comillas, límite superior de la primera clase y en la segunda clase como límite inferior. Acá igual el 50 sucede lo mismo en la primera y en la segunda. En el otro video también es el 50 debido a que es la misma tabla, pero con el profe Alex es el 15, miren. Y nos podemos ir analizando la segunda o comparando la segunda clase con la tercera en todos los videos y noten que aquí el 17 igual está como superior de la segunda clase e inferior de la tercera clase. El 19 también superior de una clase y de la clase que sigue es la inferior. Y así sucesivamente. ¿Qué significa esto, muchachos? Que aquí los expositores de estos videos están trabajando con fronteras. De hecho, miren que en el segundo video en el que dice calcular la mediana para datos agrupados, de hecho había puesto por aquí el minuto, donde dice exactamente a qué se refiere aquí el límite. Fíjense, era el 1.15 me parece. Que van aquí, los de la frecuencia acumulada, empezamos siempre poniendo el primer valor de la frecuencia, que es, le vamos a poner una F mayúscula aquí arriba. Para calcular los valores que van aquí, no era de la este video, frecuencia acumulada, perdón, estos símbolos de aquí. Era esto que va a decirme. De estos símbolos de aquí. LI significa límite real inferior de la... LI significa límite real inferior, es decir, se está refiriendo a las fronteras. Acuérdense que hay dos maneras de presentar las tablas, muchachos, los intervalos, a través de las fronteras, a través de los límites. Este tema como tal, yo se los presenté, si quieren recordar bien, en la tarea que dice distribuciones de frecuencia tabulares y gráficas, en donde hicieron las gráficas de Excel, de barras y esas. En el video que está aquí adjunto, yo lo expliqué, es uno que yo grabé también, que dice construcción de distribución de frecuencia con clase. Ahí es donde comparé, también se me hace que un video del profe Alex, una tabla así, con las fronteras, con la tabla que iban a hacer ustedes y notaron, supongo que coincidieron, porque evidentemente yo no capté sus reacciones ni sus opiniones, pero notaron que la forma de presentar las tablas como lo estaba sugiriendo yo, que no es invento mío, sino es con base a bibliografía y no a los videos, o sea, al libro de estadística, es hacerlo a través de los límites en vez de las fronteras. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que aquí fíjense que si hay un brinco de valor entre el límite superior de la primer clase y el límite inferior de la que sigue.
si tuviera la misma notación, entonces, por ejemplo, que acá, esta tabla, aquí fuera 60-62 y acá abajo fuera 62-64 y luego 64-66, la tercera clase. Cosa que, pues que aquí es diferente. Bueno, nosotros aquí lo manejamos diferente, es lo que quiero que tengan cuidado. Es cuestión, muchachos, de que se vayan al video del contenido donde explico claramente. Pueden hojear su cuaderno y no me acuerdo el nombre del video, y para no hacer largo este video no voy a estar buscando cuál es, donde explico qué es un límite, qué es una frontera, qué es una marca de clase, qué es una anchura. Revisen ustedes su cuaderno. Un intervalo de clase abierto también expliqué en ese video. Es cuestión de que ustedes chequen, fue con un Microsoft Whiteboard, me parece. Entonces, muchachos, primero, entonces es que las tablas tienen diferente presentación en los videos que acá en el libro, que es con el que ustedes van a trabajar. ¿Eso significa doble información? No, porque ustedes ya distinguen o deben de distinguir claramente entre lo que es un límite de clase y una frontera de clase. Lo segundo, ahora sí, es atender las variables específicas aquí de qué significa en las fórmulas cada cosa que pudiera interpretarse como doble definición, lo cual no es. Ya vieron ustedes que aquí LI es la frontera. La frontera porque se refiere a él como límite real. Yo ya les había dicho que una frontera es un límite real, a diferencia de un límite, así normal, límite. Un límite real entonces es sinónimo de frontera. Y volvamos a escuchar para que vean. Miren. Uno de estos símbolos de aquí. LI significa límite real inferior de la clase. Ya vieron, límite real inferior. Ese real no está de adorno. Es porque está definiendo ese límite como la frontera. Y ustedes van a decir, bueno, porque aquí le adelanté un poco y aquí es donde, si lo ven este video con calma, pues van a notar, es el minuto 1:54, ya está definido el límite inferior. Pero van a decir, bueno, se sigue refiriendo al límite inferior y simplemente tomó de aquí el 40, no el 39.5, muchachos. Es porque él ya está, aquí el orador ya está usando las fronteras que tiene su tabla. No necesita calcularlas porque ya las está expresando como fronteras ahí en su tabla. Ustedes, en los problemas que vengan adelante de cálculo de mediana y moda para datos agrupados en distribución de frecuencia con clases o intervalos, van a tener que calcular la frontera. Si no calculan la frontera, no les va a dar el resultado. Si utilizan el límite, aunque haya una pequeña variación con las decimales, no les va a dar. Ustedes van a notar, utilicen la frontera. Entonces, muchachos, y les anticipo también, de preferencia, utilicen en las cantidades a la hora de hacer las operaciones, de ser posible, todas las decimales de los números racionales. Todas las decimales, todas. Si a tiro les parece complicado, mucha chamba, entonces por lo menos 4 decimales en cualquier tipo de operación a la hora de calcular, por ejemplo, la frontera o la anchura o demás. Ok. Lo siguiente, muchachos, que quiero aclararles es la anchura, cómo la va a calcular aquí. La anchura, vamos a ver si dice por aquí que es, a ver, va en aquí. Si se fijan, hace una resta del 50 menos el 40, empleando la primer clase, los límites reales de la primer clase, y está obteniendo la anchura. Pero vuelvo a decir, límites reales. Aquí está el 50 y el 40 son fronteras nuevamente. Ustedes, para obtener el límite real, la anchura de una clase, para obtener la anchura de una clase necesitan restar los límites reales o las fronteras. Por lo tanto, si se tratara
de esta tabla que ustedes ya han trabajado, si en los cálculos simplemente para la anchura vamos a tomar en cuenta la primera clase, restan 62 menos 60, la anchura les va a dar de 2, lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Porque la anchura es de 3. ¿Por qué? Porque ahí entra el número 60, el número 61 y el número 62. Pero ¿cómo hay que hacer para calcularle? Hay ya información que ustedes tienen en su cuaderno que ustedes saben que es cuestión nada más de restar, y con énfasis les vuelvo a decir las fronteras. Si la frontera superior de la primera clase es 62.5 y la frontera inferior es 59.5, también de la primera clase, 62.5 menos 59.5, hasta lo voy a hacer en la calculadora para que vean, 62.5 menos 59.5 evidentemente da 3. Esa sí es la anchura. Otra cosa, muchachos, que quiero que noten es que las fórmulas tienen pequeñas variaciones en la notación en respecto a la que yo les había mostrado que yo había tomado también del libro. Por ejemplo, para la mediana, miren, observen esta fórmula, ustedes ya tienen su libro, si lo quieren detallar, aquí vienen las definiciones, aquí abajo, qué significa cada variable, es la página, bueno, el PDF es la 88, pero del libro es la 64, para la mediana y para la moda. Fíjense, por ejemplo, aquí la anchura está representada con la letra C y acá en los videos está representado con la letra A. Es común que entre diferentes fuentes haya pequeñas diferencias, no hay problema por eso. Afortunadamente, aquí sí hay una clara definición de qué significa cada uno de los conceptos que conforman la fórmula, independientemente de que la representación sea distinta. Por lo tanto, el procedimiento y las operaciones van a terminar siendo iguales y eso no me preocupa. Y con toda la pequeña diferencia que exista, porque aquí ya están expresando las tablas con fronteras y que ustedes las van a tener que calcular, lo mismo para la anchura. Con todas esas pequeñas diferencias, el procedimiento es igual al de aquí de los videos, así es que no tengan pendiente por eso. Sale, muchachos.